Reanudamos la sesión de la mañana con la última mesa. Muchas gracias. Esta es también una mesa de auténtico lujo que no necesita presentación. Bueno, no diré aquello que me sucedió una vez en el Colegio de Médicos de Madrid, en el que compartía mesa con Enrique Múgica y el presentador dijo: a don Enrique Múgica, pues no hace falta presentarle porque es impresentable. Bueno, los componentes de la mesa no tienen nada de impresentables y en su caso todos los conocéis. Yo agradezco muchísimo a Juan Alberto Belloc, a Ángel Acebes, por orden de acceso al Gobierno, a José María Michavila y a Juan Fernando López Aguilar, su presencia en esta mesa. Han tenido que vencer dificultades importantes para poder estar aquí con nosotros y son pieza clave en el desarrollo de la Administración de Justicia en España. No es ningún tinte de honor sabiendo cómo funciona, pero ellos tienen las claves, saben por qué hicieron las cosas y saben mejor que nadie por qué no se han mejorado o por qué no se han solucionado. Juan Alberto pasa por ser el ministro del Código Penal de 1995, aunque para mí es más importante recordar que fue el primer ministro que cambió de criterio en una creencia muy profunda que tenía, que era el turno de oficio. Él creía más en la Defensoría Pública que en el turno de oficio. Y tuve la inmensa suerte de que en su equipo de gobierno figurara un espléndido magistrado que había sido un magnífico abogado, se llama Fernando Escribano, y gracias a él le convencimos de que era el sistema de turno de oficio, nuestro turno de oficio, es el mejor del mundo. No es solo el mejor de España, es el mejor del mundo. Con Ángel Acebes, bueno, tengo que decir también que la ley que salió con la ministra ya, pero la habíamos escrito, concretamente el decreto 108, pero recordad, en 1995 establecía ya el régimen de nuevas retribuciones y el nuevo régimen del turno de oficio. Con Ángel Acebes compartí y tuve el privilegio de compartir, yo creo que los más frecuentes trabajos que he tenido con un ministro. Nos veíamos muchísimo y además es que él obsesivamente quería dejar bien regulada la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Y firmamos los convenios y realizamos, yo creo que las más importantes acciones de formación para los abogados en justicia gratuita, formando a formadores para que luego expandiesen pues sus lecciones, lógicamente, por José María Michavila. Fue el que sucedió a Ángel Acebes y heredó también un pesado presidente del Consejo General de la Abogacía Española que no hacía más que pedir cosas. Tengo que decir que también es el único ministro que me ha invitado a comer fuera del ministerio. Por cierto, en el ministerio se come fatal, no dejen ustedes que les invite el ministro. Y José María le dio otro estilo al ministerio, mucho más normal, mucho más de compañero. Él pues también era compañero como los anteriores y también estuvimos dando vueltas alrededor de la ley de acceso, pactar unas bases de la ley de acceso. Y tenemos, recordáis, los que estuvisteis en el Congreso de Salamanca, que él compareció junto con el entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el actual presidente de nuestro Gobierno, y él nos dio también las primeras pinceladas de lo que podía ser la regulación de la ley de acceso. Y por último, Juan Fernando López Aguilar fue el que remató la faena y tras unas primeras declaraciones que yo le taché de desafortunadas, de que el acceso a la profesión no era prioritario, la verdad es que se empleó a fondo y conseguimos por fin esa ley de acceso que con su reglamento, por cierto, entrará en vigor, Juan Fernando, el próximo lunes, después de 5 años de largo vacatio legis. Tengo que decir también que tuvo otra actuación importantísima para los abogados del 11M, puesto que después de comprobar la ineficacia de los recursos que tenían los abogados defensores y la necesidad que tenían de
dotaciones técnicas y también económicas, porque no se cubrían, bueno, al final fue lo suficientemente receptivo para que aquellos compañeros y compañeras, que como podréis recordar, fueron distinguidos incluso por la Abogacía Internacional por su magnífica actuación precisamente en justicia gratuita en turno de oficio. Sin más prolegómenos, cedo la palabra a Juan Alberto Belloc. Habrá intervenciones primero de 15 minutos o menos y después una segunda ronda de 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias por invitarme a participar en algo tan importante como es este congreso. A una persona que lleva ya muchos años fuera del ámbito de la justicia, en cualquiera de sus modalidades. Estuve efectivamente 19 años de juez, después fui ministro de Justicia, después fui portavoz de Justicia Interior en el Congreso de Diputados, pero desde hace más de 15 años estoy de alcalde, bueno, de alcalde 9 años y 4 más de oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y, por lo tanto, mis preocupaciones actuales no son los problemas generales de la justicia, a ello me dediqué muchos años, sino mucho más los problemas de los municipios, los problemas de financiación, por ejemplo, de los municipios, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, para cualquier jurista, y yo soy de oficio juez, independientemente de a lo que me dedique, participar en un Congreso General de la Abogacía es un verdadero honor y, por lo tanto, muchas gracias. Bueno, le gusta más la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita porque la hizo él con Fernando Escribano. Y, claro, los autores de las leyes quieren más a sus hijos que a los que han realizado otro tipo de actividades. No hay más truco que ese. Pero, bueno, en cualquier caso fue algo muy importante y tiene razón en que yo rectifiqué mi tesis inicial que creía que convenía la defensa pública. Entre otras cosas porque, a la larga, el sistema de acceso ha venido a resolver los problemas que tenía. El sistema de acceso, obligando a los abogados a tener un periodo de formación, hace que no se produzca una situación que entonces sí se producía, que era de desigualdad entre el funcionario fiscal y el abogado recién salido, el licenciado recién salido, que no había igualdad entre las partes. Y, por lo tanto, yo cambié, pero es que también las circunstancias iban a cambiar. Tenía previsto hablar de Cádiz, pero es verdad que ya hemos tenido una conferencia anterior brillantísima en que se nos ha expuesto con claridad el significado de la PEPA y su importancia de carácter global. Yo solamente quiero decir algo que me parece evidente. Sin la PEPA no estaríamos aquí, ni físicamente estaríamos aquí, ni probablemente se podría estar hablando de un Congreso Nacional de la Abogacía, porque fue precisamente Cádiz la que disparó la primera bala realmente importante desde el punto de vista de la cultura, y es poner en marcha un servicio público esencial como es el de la justicia. Ya en la Constitución de 1812 se prevé una justicia basada en principios de absoluta actualidad, como es la independencia, la inamovibilidad, la responsabilidad, etcétera. Ya nace de ahí. Legítima heredera, desde mi punto de vista, es la Constitución del 68, la gloriosa, la del 31 y finalmente la del 78. A eso se reducen las constituciones liberales que ha tenido este país. Y la del 78, afortunadamente, está durando mucho más que las otras 3 juntas en el tiempo. Bien. ¿Qué tuvimos que hacer todos los ministros de Justicia? Por cierto, en otros campos no lo sé. En Justicia nos reunimos con toda tranquilidad los que hemos tenido esa responsabilidad. De hecho, tenemos reuniones conjuntas de vez en cuando de la totalidad de exministros de Justicia, porque la verdad es que une mucho hacer este trabajo y nos hace particularmente comprensivos con los errores y alegres con los éxitos que tiene cualquiera de los que ejerce esa función. ¿Qué nos ha tocado en su conjunto? Nos ha tocado intentar arreglar o paliar los problemas que tiene la justicia. Me acuerdo que cuando me ofreció el cargo de ministro de Justicia Felipe González, me dijo, muchos de ese congreso estabais aquí, Juan Alberto, ¿no dices que la justicia tiene solución? ¿Os acordáis los más mayores de un congreso que hicimos con ese título, la justicia tiene solución? Y pues nada, arreglarla. Me lo decía con la sorna sevillana característica, porque es verdad que la justicia tiene soluciones pequeñas, pero solución en abstracto, como pensábamos aquí 2 años, la verdad es que no la tiene ni aquí ni en ningún lado. Tiene problemas que forman parte de la estructura de la propia esencia de la justicia. Y, desde luego, lo que sí que había que hacer, y eso sí que se puede hacer, era adaptar el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico a los principios y valores que establecía el sistema constitucional, la Constitución de 1978. En el ámbito del Poder Judicial, yo creo que lo más importante que tiene la Constitución actual del 78 es la introducción de un derecho, entonces fue una novedad, incluso a nivel internacional, que se imitó, que era convertir en derecho la justicia, o mejor, el acceso a la justicia. El célebre 24.1 de la tutela judicial efectiva constituye sin duda el núcleo más valioso que tiene toda nuestra Constitución.
El 24.2 en realidad no es más que un desarrollo aplicado fundamentalmente al proceso penal del derecho a un proceso debido. Pero en torno a esos dos derechos se articulan todas las grandes herramientas jurídicas de nuestro ordenamiento, cualquiera que sea la rama del derecho a la que realmente afecte. El libre acceso al proceso, el derecho a obtener una resolución sobre el fondo basada en derecho, la efectividad en la ejecución de sentencias o resoluciones firmes, el acceso a los recursos legalmente establecidos, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a un proceso público, también a un juicio sin dilaciones indebidas. Este último no hemos sido capaces nunca de cumplirlo en sus términos, pero en general el trabajo que hemos hecho todos los ministerios de justicia ha sido impulsar en los distintos ámbitos del derecho la aplicación real de estos principios. Yo creo que eso une a todos los esfuerzos que venimos realizando desde el 78, los que hemos tenido esa responsabilidad. ¿Qué hitos se pueden poner? Yo me imagino que cada ministro pondrá hitos no necesariamente iguales. Yo voy a poner los que me parecen más importantes en el capítulo de ventajas, progresos. Uno, la supresión de jurisdicciones especiales, concretamente de la jurisdicción militar. El segundo, para mí, importantísimo, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa del 98. En tercer lugar, la ley de enjuiciamiento civil del 2000. En cuarto, y la más reciente, la ley de la jurisdicción social. Por lo que respecta a mi época, es verdad que me tocó el periodo de aprobación del Código Penal de 1995, la ley de asistencia jurídica gratuita, y también se le ha olvidado la ley del jurado, que para mí tiene mucha importancia y que no tiene tanta importancia para otros. El Código Penal del 95 se le llamó el Código Penal de la Democracia, y se le llamó así por dos razones. La primera, porque es el único código en la historia del derecho en España, en Código Penal, en que se ha discutido y votado artículo por artículo la totalidad de su texto. Eso es una novedad absoluta. Nadie lo ha hecho y probablemente nadie lo volverá a intentar, porque fue un proceso endiabladamente difícil, pero que le dio un matiz sustancial. Y en segundo lugar, porque consiguió ser aprobado sin un solo voto en contra. Sin duda, y discrepo, la obra más importante que mi ministerio hizo fue el Código Penal, sin duda alguna, porque significó crear un Código Penal de nueva planta, que se ajustaba. Es verdad que el guión ya nos lo había hecho la Constitución, los planos los había puesto la Constitución, pero había que levantar un edificio de nueva planta. La ley de asistencia jurídica gratuita, desde mi punto de vista, también es importante, no solo porque revela la importancia del turno de oficio, sino porque realmente garantiza, de verdad, que puedan tener acceso a la justicia todas las personas, independientemente de su posición económica, lo cual es realmente importante. Y también por el contenido, porque antes solo funcionaba respecto de los actos estrictamente jurisdiccionales, y también se pudo ampliar en este caso las labores previas de asesoramiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que es un hito importante. Y finalmente, el jurado. El jurado estuvo paralizado en España durante años. Nadie lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque había un dilema que nadie se decidió a cortar a ese momento. O se optaba por el jurado puro o se optaba por el jurado mixto o escabinado. El jurado puro o anglosajón, yo prefería llamarlo español, porque la primera ley del jurado fue así, o el sistema continental, que era el escabinado. Se rompió el nudo gordiano, se optó por el jurado puro y, con algunas modificaciones que lo han mejorado, sigue adelante. Pero además de estas 8 reformas importantes que he comentado, hay otra serie de reformas aparentemente menos importantes, pero que iban dirigidas al núcleo central de los problemas que tiene la justicia, es decir, a tratar de dar una respuesta rápida a los problemas de la justicia. En ese sentido, yo subrayaría la puesta en marcha de una nueva oficina judicial en el 2003, su reorganización llevada a cabo en el 2009, las sucesivas reformas que todos hemos intentado, nosotros también en el 94, reformando la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la introducción en el mundo de la justicia de todos los valores o instrumentos que permite la sociedad de la información, las nuevas tecnologías, en definitiva. Ese conjunto de medidas han intentado lograr ese objetivo, no siempre con éxito. Y finalmente, yo creo que habría que incluir necesariamente la regulación del acceso a la abogacía, que iba a entrar en vigor inmediatamente, y que me permito decir que tiene algún pequeño problema transitorio respecto de los estudiantes de Derecho que me gustaría que pudiera tener solución. Y en ese sentido lo pido expresamente a ustedes, por si alguno tiene capacidad de influencia para lograr que ese problema se resuelva. Hay otras cuestiones en la justicia que no me atrevo a decir que ni son avances ni son retrocesos, sino simplemente cuestiones que no hemos logrado resolver ni afrontar. Me refiero al facilitar de verdad el cuarto turno para el acceso a la judicatura, así como el tercer turno. Yo llevo 15 años sin vivir esto de cerca, por lo tanto, si cometo errores, lo reconoceré encantado. Pero cuando yo conocía el tema a fondo, el tercer turno no acababa de funcionar, pero el cuarto turno sí.
Y tal como está la judicatura, creo que se fomenta el cuarto turno, no solamente para que haya menor nivel de corporativismo en mi carrera judicial, porque yo soy juez, sino también porque será una necesidad de la justicia el que ese turno se agilice. Y por otro lado, ¿qué hacemos finalmente con el problema de la adaptación del mapa judicial de la Administración de Justicia, no de la jurisdicción, obviamente, al mapa autonómico? ¿Cómo resolvemos ese tema? Hay alguna comunidad autónoma que quiere devolver las competencias al Gobierno de la Nación, porque, como pasa con las de carácter penitenciario, solo las pidió el País Vasco y nadie más las ha vuelto a pedir, se quedan como una competencia exclusiva del Estado, porque nadie las quiere. Las competencias en materia de justicia, en materia de administración de la justicia, no son precisamente especialmente simpáticas ni favorecedoras en términos políticos. Siempre hay problemas y dificultades, pero hay que adaptar ese tema de una manera clara y definitiva, y después hay que decir qué hacemos si consejos autonómicos del Poder Judicial, que era mi tesis cuando yo dedicaba a estas cosas, o simplemente reforzamiento de las competencias de las salas de gobierno. Pero por un lado o por el otro, ese problema se tiene que resolver. Y he dejado para el final lo que yo considero que son los tres déficits fundamentales de la justicia. El primer déficit lo vengo insinuando desde el principio. No hemos convertido en realidad, pese a los esfuerzos de todo tipo, el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas. Yo creo que ese es el punto negro y el que, de manera global, visto ya desde una cierta lejanía, les aseguro que más desprestigia a la justicia en su conjunto y al sistema jurídico en su conjunto. También a ustedes, también a las fiscalías, al conjunto, en definitiva, de los que colaboramos en el servicio público de la justicia. En segundo lugar, el gran agujero legislativo es que no hemos sido capaces de hacer una ley de enjuiciamiento criminal, ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que nos han sucedido, de nueva planta, como sí se hizo con el Código Penal. El resultado realmente es patético. Ha habido más de 40 reformas parciales de la ley de enjuiciamiento criminal. Todos los ministros íbamos apañando los problemas más graves con retoques, pero finalmente no hay nueva ley. Hay un proyecto en marcha que ojalá alguien lo retome y finalmente tengamos una ley de enjuiciamiento criminal. Porque hay un problema básico. Claro que nuestra vieja ley de enjuiciamiento criminal era una ley progresista y liberal, de eso no cabe ninguna duda, pero había optado por un modelo de instrucción claramente inquisitivo. Y resulta que la Constitución, y lo que es quizá más importante, la interpretación que de nuestra Constitución ha hecho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos impone necesariamente un sistema acusatorio puro. Y esa es la clave. Levantar una nueva ley de enjuiciamiento criminal tiene sin embargo que pasar por una decisión que nunca acabamos de tomar, o que el que la toma no logra convertirla en realidad, que para el caso es lo mismo. Me refiero al papel del Ministerio Fiscal. ¿Qué papel debe tener el Ministerio Fiscal en la instrucción? Este es un tema que todavía hoy veo en la prensa que lo seguís discutiendo. Se discutía cuando yo entré en la carrera judicial, en el año 74, o sea, que decir que no es un tema particularmente reciente. Pero es verdad que es un tema clave. ¿Quién lleva la instrucción? ¿El fiscal o el juez? Es verdad que en los últimos tiempos prácticamente todo el mundo, en Europa, Alemania, Portugal o Italia, han adaptado ya el modelo anglosajón, en definitiva el modelo de instrucción del fiscal. Pero aquí nos resistimos permanentemente a adaptar ese modelo y convertirlo en el eje de la reorganización de la nueva ley de enjuiciamiento criminal. ¿Qué se alude en contra de esa posibilidad? Yo creo que fundamentalmente recelos. Recelos a que cuando el delincuente, presunto delincuente naturalmente, sea una persona importante, no solo en política, sino en cualquier otro ámbito de la sociedad o de la economía, se tiene miedo de la eventual influencia del Gobierno sobre el Ministerio Público para impedir, en su caso, que sea efectiva el ejercicio de la acción penal. Eso sería, en resumen, los argumentos contrarios a la instrucción por parte del Ministerio Fiscal. Pero claro, eso es fácil de resolver. Ahí está el modelo portugués. ¿Qué hacen los portugueses? Pues establecen que cuando el procedimiento penal vaya dirigido contra personas o entidades de especial relevancia en los ámbitos políticos, social o económico, se tendrá derecho a que la instrucción la lleve un juez. Pero eso es un porcentaje del 1 por 1.000.000 de pleitos al año. Es absurdo que el conjunto del sistema no pueda avanzar porque haya un tema concreto que plantee dificultades. Lo sensato que es juez sí, pero juez para la instrucción en todo caso. Lo que no puede ser un juez que pueda adoptar medidas provisionales, restrictivas de la libertad. Eso es inaceptable. Y además hemos tenido muchos ejemplos que prefiero no detallar. Pero realmente hay una instrucción con las debidas garantías para el acusado. Si el juez de instrucción puede en cualquier momento además ser el juez que dicta la prisión preventiva del acusado, o que lo saca de la cárcel, o que si inculpa a un tercero recibe un tipo de tratamientos o medidas distintas. Eso es imposible. Tiene que haber o un juez para la instrucción y otro juez para la adopción de medidas restrictivas a la libertad, o simplemente el modelo normal de fiscal que instruye, juez que
que realmente protege a los ciudadanos y que controla que no se les restrinjan de manera injustificada los derechos individuales. Pero si no resolvemos esto, porque yo creo que ese es el núcleo que ha impedido que se pusiera en marcha, porque había enormes resistencias políticas y corporativas, seguiremos sin tener la ley de enjuiciamiento criminal que merecemos. Finalmente, el tercer problema, y para mí muy grave, es el deterioro creciente del prestigio del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Ese es el tercero de los problemas que he querido subrayar. Y también en esto hay unas discusiones que continúan. No, parecen que no pasan los años para los temas de la justicia, o por lo menos no pasan tan deprisa como para otras cosas. ¿Qué pasa en este caso? Pues que realmente algunos piensan que no, que la solución es muy sencilla. En el caso del Consejo estoy diciendo. La solución es volver al modelo de que sean los jueces los que puedan designar de entre los jueces a 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, y se dice, así se evitaría la politización del órgano del gobierno. Pues no es verdad. Los que tengan mi edad saben que el Consejo que se eligió así fue presidido por Saider Robles, que terminó siendo el candidato de la Operación Roca, subido en helicópteros y haciendo campañas electorales. Ese fue el fruto de ese Consejo que se hizo sin presencia ni presión de los partidos políticos. Ese modelo que garantiza una cosa muy simple, que los que conspiran, si se quiere emplear esa expresión, yo emplearía otras, para nombrar vocales, en vez de ser los grupos parlamentarios, vayan a ser las asociaciones judiciales. ¿Realmente eso mejora algo? ¿Tiene más legitimidad lo que nombran las asociaciones judiciales que lo que nombran los grupos parlamentarios? Ya me sale municipales, creo que es mi ámbito actual de actuación. No es verdad. El problema no es quién elige, ni siquiera cómo se eligen. El problema es a quiénes elegimos. El problema, desde mi punto de vista, es tan simple como que los que tienen esa capacidad de decisión decidieran cumplir de verdad lo que dice la Constitución y, de paso, tuvieran un poco de sentido común. ¿Qué dice la Constitución? Juristas de reconocido prestigio. Eso es lo que se ha ido deteriorando en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial. Entre el Tribunal Constitucional de un Tomás y Valiente o de un Tomás Vives Antón, y con todo respeto a las últimas formaciones del Tribunal Constitucional, hay una diferencia abismal. Las personas que tienen reconocido prestigio no se lo juegan por seguir la instrucción partidaria de ningún grupo político, porque tienen algo muy claro que salvaguardar: su prestigio, lo que les ha permitido tener un papel en su oficio jurídico correspondiente. Y lo del sentido común, yo diría que también convendría que fueran de una cierta edad, que ya tuvieran hecho la carrera antes de meterse en una de estas instituciones. Nada más y muchas gracias. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias al Consejo por su invitación. Gracias a su presidente, a Carlos, con el que es verdad que trabajamos mucho e intensamente en eso, en la elaboración del Pacto por la Justicia y en tantas otras leyes y procedimientos. Y a todos ustedes por asistir a este acto y escucharnos. Yo, en justa correspondencia con su asistencia y con su amabilidad por venir a escucharnos, prometo que no voy a hacer una intervención de castigo. La intervención de castigo tiene un doble compromiso. Uno, la brevedad. Brevedad para ustedes, porque generalmente cuando nosotros hablamos se nos hace corto y al que escucha se le hace largo. Así que yo trataré que sea breve para todos los que tienen la amabilidad de escuchar. Y además, que no sea de castigo para la justicia, porque yo creo que ya es muy recurrente lo de que la justicia está mal, que no tiene solución y la multiplicidad de problemas que efectivamente vivimos cada día lo que nos dedicamos al oficio de la abogacía. Pero como lo que nos proponen en el tema es la justicia en democracia, avances y déficits, por eso yo creo que es bueno que dejemos sentado algo en positivo, que la democracia ha traído avances importantísimos para la justicia y que vivimos, afortunadamente, en un Estado de Derecho. Mejorable, sin duda, con problemas graves, pero vivimos en un Estado de Derecho y, por lo tanto, la democracia ha traído un avance importantísimo, sustancial y del que debemos felicitarnos. Yo, los minutos que tenemos en esa brevedad que me comprometo,
preferiría ocuparlos, la segunda parte que ha hecho ahora Alberto, en el futuro, ¿no? De nuestra experiencia en este tiempo, qué se puede aportar o qué podemos sacar para el futuro que pueda ser útil. Pues en la mía, yo creo que los problemas que tiene la justicia y que sigue teniendo, en buena parte, son problemas sistémicos. Es decir, que cuando se afronten políticas de cara al futuro de reforma, de mejora, a mí me preocupa mucho que esas decisiones se tomen de manera aislada o se tomen sin tener en cuenta el conjunto del modelo. Cojo el ejemplo que acaba de poner Juan Alberto y que ayer con alguno de ustedes, incluso en el viaje, lo veníamos comentando, como es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la instrucción por parte del Ministerio Fiscal. Se puede ser partidario o no de la instrucción por parte del Ministerio Fiscal. Lo que digo es que hay que tener en cuenta el conjunto de nuestro modelo, que no se pueden introducir ocurrencias o medidas, por muy generalizadas que estén en otros derechos o en otros países, como piezas aisladas sin tener en cuenta el conjunto de la maquinaria. Porque meter una pieza aislada sin tener en cuenta el conjunto de la maquinaria puede provocar que sea ese conjunto de la maquinaria al que le empiecen a saltar las piezas. Y por eso, la instrucción del Ministerio Fiscal, sí, hay que tener en cuenta prácticamente un ámbito enorme respecto de las reformas, los retoques que había que tener en cuenta. Habrá que empezar a pensar en la propia Constitución y en el artículo 124. Pero habrá que retocar el Estatuto del Ministerio Fiscal. Habrá que retocar o pensar en el reglamento del Ministerio Fiscal. Habrá que, por supuesto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero hasta incluso la dotación de los medios materiales diferentes que se necesitan cuando se les dota de una competencia de estas características. El papel y las intervenciones de la Policía Judicial, porque si comenzamos a hacer excepciones, pues a qué responde la propia policía, sus medios, su jerarquía y toda su estructura. En fin, con esto quiero decir que a mí una de las cosas que me parecen y de las que puedo aportar es que cuando se toman decisiones sobre la justicia hay que tener en cuenta el conjunto del sistema, al ver los problemas y al intentar ofrecer las soluciones. En relación con esto, y la segunda cosa que quería decir es que, en mi opinión, la mejor oportunidad, cuando más nos hemos aproximado a la solución, y no lo digo esto porque se hiciese en la época en la que yo era ministro, sino porque en esta mesa hay al menos 3 personas que colaboraron y tuvieron tanto o más protagonismo que el propio ministro, es el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Si creo, como les decía antes, que la justicia, para resolver definitivamente sus problemas, hay que verlo de manera sistémica, global, en aquel momento el Pacto de Estado por la Justicia fue un esfuerzo serio, fue un esfuerzo honesto y fue un esfuerzo sostenible. Serio porque fue realista. Pusimos sobre la mesa los problemas de verdad que tenía la justicia en su funcionamiento diario y abordó la mayoría de todos ellos. Fue un esfuerzo honesto porque todos los participantes, que fueron la inmensa mayoría de todos los que tenían algo que ver con el mundo de la justicia, desde la unanimidad de las comunidades autónomas y pasando por todos los que nos dedicamos a la justicia de una manera u otra, participaron y por lo menos de eso sí que fui testigo de excepción, para intentar arreglar un gran problema que afecta a los ciudadanos, a la sociedad, a la convivencia,
a la libertad, al ejercicio de los derechos. Y fue un gran esfuerzo generoso y honesto para intentar arreglarlo de verdad. Y sostenible, porque las políticas en esta materia, igual que digo que se deben de tratar de manera conjunta y sistémica, exigen un esfuerzo permanente. Una medida aislada podrá arreglar y solucionar algo puntual, pero de verdad, para cambiar las cosas profundamente en materia de justicia, se va a necesitar un esfuerzo muy prolongado en el tiempo, tan prolongado en el tiempo como cambiante es la sociedad, cambiantes son los desafíos y cambiantes son los retos. Y allí hubo un compromiso de hacer ese esfuerzo en el tiempo, de manera sostenida y empujando todos en la misma dirección. Gobernase quien gobernase, en cualquiera de las instituciones, no me refiero solo en el Gobierno de la Nación o en las comunidades autónomas, sino también en los principales órganos de representaciones profesionales o tribunales o de gobierno de los jueces. Empujar en la misma dirección, en el que puede haber margen de diferencia, pero en lo fundamental se acordó empujar en esa dirección. Y además, si tuviese que decir lo que me pareció más importante, y porque nos puede servir de enseñanza para el futuro, es que generó ilusión y esperanza. Ganas de que saliese bien y de que una vez por todas pudiésemos tener una justicia sin esos problemas de agilidad, una justicia moderna, una justicia con las garantías suficientes. De verdad, creo, sin abrir ningún tipo de polémica política, creo que el actual presidente del Gobierno, creo que Zapatero en su momento se equivocó. Se equivocó gravemente cuando tomó la decisión de acabar con ese pacto y además para no sustituirlo por nada. Pero creo que en el futuro sí van a ser necesarias políticas reformistas que diseñen un plan estratégico de todo y global sobre todo lo que hay que hacer con la justicia y sobre todo que se recuperen esas ganas de que salga bien. Y termino. Hoy en España estamos en un momento difícil. Como todos ustedes saben, la gente lo está pasando mal. Lo vemos cada día en nuestros despachos. Hoy en España hay una enorme incertidumbre y una gran inseguridad. Y si el título que nos proponían son los avances que la justicia puede traer en democracia, creo que también, ahora los que nos dedicamos a la justicia, no desde la política, sino también desde la abogacía o desde cualquier otro sitio, también en esto tenemos una responsabilidad y que arrimar el hombro. Veo, y ven seguramente todos ustedes en su despacho, gente que se acerca preocupada por su puesto de trabajo, por si va a cobrar los bienes y servicios que ya ha prestado y que lleva tiempo sin poderlos cobrar y, por tanto, mantener su empresa. Preocupación por los ahorros de toda su vida. Y el derecho creo que sí que tiene algo que decir y tiene algo que aportar. Y desde mi punto de vista si ahora fuese verdad que el calificativo que puede definir esta época de crisis, desde luego en España, es la inseguridad y la incertidumbre, tiene un gran papel que es ofrecer seguridad y ofrecer las mayores cotas de seguridad jurídica posible ante tanta incertidumbre, ante tanta preocupación. Por tanto, la respuesta a la primera interrogante, que era si la justicia tiene solución, yo creo que sí, pero con tal de que todos se pongan a hacer un esfuerzo serio, honesto y sostenible como el que puede llevarse a cabo si todo el mundo decide arreglarlo y arreglarlo con ganas de mejorar las cosas. Gracias. José María, tu turno. Buenos días a todos y muchas gracias, en primer lugar, Carlos, por tu invitación
y también por tus tan amables palabras. Recordarme como compañero abogado, es sin duda el mayor timbre de honor que tengo. Hace 25 años que, como bien sabe mi decano del Colegio de Abogados de Madrid, soy abogado, y de esos 25 años pues he ejercido la abogacía 16. Es verdad que los que no he ejercido la abogacía han tenido más notoriedad pública que los que sí he ejercido la abogacía, lo cual para un abogado es muy interesante, porque ser conocido notoriamente por llevar pleitos no es lo que a los abogados nos corresponde. En ese sentido, gracias, presidente, por recordarme como abogado. Era abogado antes que político y vuelvo, después de haber sido político, a ser abogado. Me has presentado después de dos buenos amigos y singularmente después de un muy buen compañero de partido con el que he trabajado, que es Ángel Acebes, al que he de decirlo hoy, es la primera vez que comparto con él una mesa pública desde que dejó de tener responsabilidades políticas, y no puedo dejar de decirlo. Cuando se ha tenido una larga trayectoria, como muchos de ustedes, personal, vital, se ha estado en muchos sitios y se ha tenido la suerte de conocer gente excepcional, sea en la universidad de la que soy profesor, sea en el Consejo de Estado del que soy letrado, o sea en los gobiernos en los que me senté, o sea en los parlamentos en los que fui diputado, resulta a veces difícil encontrar personas a las que querer imitar y a las que tener admiración, porque al final, pues el mundo todos somos personas y no es fácil encontrar gente a la que tener admiración. Y yo quiero decirlo hoy, de Ángel Acebes, que fue mi compañero y mi ministro, le tengo un enorme respeto y siento por él una gran admiración, y sinceramente quiero hoy darte las gracias, Ángel, por el tiempo que compartimos en el Ministerio de Justicia. Esto es una expresión personal, pero no podía dejar de compartirla con ustedes, porque muchos de ustedes nos vieron trabajando juntos, como bien ha dicho Carlos, en esa época. Carlos es muy detallista, vosotros le conocéis muy bien, yo también. Él ha dicho que nos conocimos también comiendo fuera del Ministerio. Ayer la verdad es que tuvo el detalle de prepararnos una comida magnífica en el AVE con un señor que nos explicaba latín y con algunos periodistas con los que lo pasamos muy bien, recordando nuestra época de gobierno, nuestra época de política y nuestra época del Ministerio. Y Carlos, que nos invites a estar en Cádiz, que es la cuna de la democracia española, pues sin duda a mí también me evoca la fuerza que tiene la democracia. Cádiz es la tierra de mi madre y Cádiz para los españoles es la Pepa, 1812, la Constitución en la que empezó a nacer esa democracia española, a la que tanto esfuerzo le costó consolidarse, cuajar y hacer un país moderno. Desde 1812 hasta estos tiempos, España ha tenido muchas idas y venidas. Los arreones de la historia nos han hecho retroceder muchas veces, pero afortunadamente llevamos desde 1978, desde la vigente Constitución, tiempos con dificultades, pero tiempos de crecimiento en valores democráticos, de convivencia, y por lo tanto creo que eso es algo que aquí en Cádiz es bueno que lo preservemos y también que lo recordemos, porque fue sin duda la fuerza ética de la democracia, fue sin duda la fuerza ética de la Constitución de Cádiz la que permitió a los españoles armarse de valor para expulsar a quienes con la violencia y con las armas habían ocupado entonces nuestro territorio. Y aquí nació la democracia que echó a los conquistadores entonces franceses. Y hoy no puedo dejar de recordar que hoy, con los amigos franceses, la fuerza ética de la democracia también está derrotando a quienes con las armas y la violencia han querido durante todos estos años chantajear a la democracia española, y que ha sido precisamente la fuerza ética de la democracia española y las leyes éticas que hemos pactado los demócratas españoles los que están consiguiendo la derrota del terrorismo que tanto daño ha hecho a España en estos años. Y en ese sentido, el contar aquí con Ángel Acebes y con Juan Fernando, con los que pudimos impulsar leyes éticas como la ley de partidos políticos, la euroorden, o leyes para que los terroristas supieran que la democracia no baja la guardia en la defensa de la ética democrática, creo que en estos momentos es algo
que todos tenemos que felicitarnos de haberlo hecho, pero también de seguir manteniendo esa fuerza de la democracia, que sin duda es la que derrota siempre a la violencia. Ángel ha hecho una exposición que es la que yo haría, con lo cual pues solo puedo continuarla un poquito más. La justicia en España, como en muchos países, pero singularmente en España, todos lo vivimos todos los días, sin duda necesita un enorme impulso de modernización. Eso es una evidencia de la cual los abogados somos singularmente víctimas de las dificultades que tiene la justicia. Y el número de chistes que se hace sobre nuestra profesión, aquí y fuera de aquí, pues tiene mucho que ver con la dificultad que tiene la justicia. Juan Alberto ha hecho un buen resumen final sobre algunos de los aspectos que hay que mejorar, pero yo comparto absolutamente lo que ha dicho Ángel Acebes. Creo que la justicia, para de verdad impulsar su modernización, requiere hacerlo desde un pacto de Estado. Lamentablemente, esa ilusión, esperanza y hechos y realidades que fue el pacto de Estado, en el que muchos de vosotros contribuisteis de manera activa, dedicada y eficaz, Carlos lo ha recordado, nunca ha pasado más horas en el Ministerio de Justicia que cuando vivíamos ese pacto de Estado. Lamentablemente aquello se rompió unilateralmente y yo no tengo ninguna duda, solo recuperando un pacto de Estado para mejorar la justicia podemos poner a nuestra justicia a la altura de lo que la gente y los ciudadanos se merecen. Y eso, lamentablemente, no ha pasado en las dos últimas legislaturas, pero no tengo ninguna duda que es el camino. Y, sinceramente, creo que hay, voy a ser breve, 5 ejes que justifican que esto sea no una consideración teórica, sino una prueba ya realizada. La modernización de la justicia, para que de verdad funcione, tiene que tener 5 premisas. La primera la ha dicho Ángel, responder a un modelo global. No puede responder a parches, a urgencias, a noticias de telediario, ni a meter piezas desencajadas del sistema. Si la ley de enjuiciamiento criminal, el último proyecto, no ha prosperado, es porque era una pieza desencajada del sistema. Darle la instrucción al fiscal exige tener un modelo de Ministerio Fiscal distinto del que tenemos en este momento en algunas cosas, como bien ha dicho Juan Alberto. No podemos pretender introducir piezas ajenas a una arquitectura de un edificio de conjunto. Y solo desde una arquitectura de conjunto de las distintas piezas las reformas tienen sentido. Y, por lo tanto, es necesario un modelo global. Y es verdad que hay que discutirlo. En el número 20 del Pacto de Estado se hablaba de que había que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es muy antigua, y que había que hacerlo desde una consideración abierta a cualquier posición. No cerrado a ninguna posición, pero desde luego no buscando una solución de urgencia desconexa del resto del edificio de la arquitectura de quienes son los protagonistas de esa instrucción. En primer lugar, un modelo global. En segundo, un modelo al servicio del interés general. Y a veces eso que dice Eduardo García Enterría, ¿no? Conceptos jurídicos gaseosos. El interés general no es un concepto jurídico gaseoso, es muy claro. O sea, las reformas de justicia no pueden tener un color partidista. No lo tiene sentido. Los partidos políticos pueden tener opiniones, pero meter en las reformas de justicia opiniones que obedecen a mayorías siempre coyunturales en democracia no tiene sentido. Y, por lo tanto, hay que buscar reformas que no obedezcan ni a colores políticos, ni a intereses particulares, ni a intereses, y esto es muy importante, en justicia, corporativos. Ustedes lo conocen muy bien, el mundo de la justicia afortunadamente es muy plural, es muy disperso, hay muchas corporaciones, eso es sano y es bueno, pero las corporaciones no pueden imponer reformas. Y la verdad, modestamente, creo que los abogados habéis dado ejemplo de ello. Recordaba, Carlos, que el año 2006 me invitasteis a presidir la inauguración del Congreso, el 8º creo que era, en Salamanca, y allí pusimos encima de la mesa un proyecto de algo que la abogacía necesitaba, una ley de acceso. Éramos el único país de Europa, creo recordar con otro, tú te acordarás, había otro país europeo que no tenía ningún régimen de acceso,
Éramos el único, pues el único. Y pusimos un modelo encima de la mesa y yo le dije a la oposición, oye, pues negociemos sobre ese modelo. Afortunadamente Juan Fernando logró sacar esa ley y yo creo que hemos dado ejemplo de hacerlo atendiendo a sensibilidades que había tan contradictorias y tan contrapuestas en el mundo de la formación de los estudiantes y del acceso al ejercicio de la abogacía. En tercer lugar, ese modelo global al servicio de interés general debe ser estable. Ningún otro terreno del Estado sale tan perjudicado de bailar la yenca como el de la justicia. Eso de un pasito adelante, dos pasitos atrás, reformas por aquí, reformas por allí. O sea, la inestabilidad en justicia le hace un daño enorme. En el Ejecutivo, en los ministerios, pues se pueden cambiar algunas cosas. En justicia es un buque enorme, donde está subida mucha gente, donde los procedimientos son laboriosos, lentos, duran más de una legislatura. No se puede jugar como si fuera un velero de 3 metros que cambia de rumbo permanentemente. La justicia tiene que tener un rumbo estable y fijo, y las leyes que se hagan tienen que durar. Y tienen que ser leyes que duren tiempo. Quizás no como la ley de enjuiciamiento criminal o como la ley concursal que cambiamos afortunadamente, que han durado casi 2 siglos, pero son leyes que tienen que durar tiempo. Y para que sean estables, el cuarto requisito es que se hagan por consenso. Antes decía sin colores políticos, ahora digo más, con acuerdo. Con acuerdo, con consenso en el Parlamento, con consenso entre quienes están en la justicia y con consenso entre tantos agentes que trabajan al servicio del ciudadano desde la justicia, sean los abogados, procuradores, jueces, fiscales, asociaciones judiciales, sindicatos. Solo así se pueden hacer leyes estables que respondan al interés general y a un modelo estable. Y, finalmente, el quinto requisito. Esas leyes hechas por consenso deben hacerse escuchando a los que saben. Porque hay que decir las cosas como son. Hay quien sabe y hay quien no sabe. Y a veces se escucha para hacer leyes a gente que no sabe. Cuando quien sabe está encantado de que se le escuche, la verdad. Y hemos tenido mucha experiencia todos nosotros. Se hacen comisiones de codificación y cuando la ley concursal, que llevaba tantísimos esfuerzos y tantas veces de caída, la hicieron los que sabían, los demás nos pusimos a trabajar y salió una ley concursal que parecía imposible que alguna vez saliera una ley concursal poniendo de acuerdo ni más ni menos que al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda y al de Seguridad Social, a los sindicatos y a los empresarios, al Partido de Izquierda Unida con el Partido Socialista, que ponerles de acuerdo no se crean que es lo más fácil siempre, al Partido Socialista con el Partido Popular, que tampoco es siempre lo más fácil ponerles de acuerdo, y a todos los partidos nacionalistas, que tampoco es muy fácil siempre ponernos de acuerdo todos. Y sacamos una ley concursal por acuerdo. Pero es que además de esa ley concursal, y aquí termino, porque quería decir esto, el Pacto de Estado funcionó y puede volver a funcionar. La ley concursal fue un ejemplo de 18 leyes más que entre 2001 y 2004 se aprobaron por consenso. Leyes importantes, aparte de las que he dicho de defensa ética de la democracia, la ley de partidos políticos, o la Euroorden, o la del Tribunal Internacional. Se aprobó una ley de arbitraje, se aprobó el Estatuto General de la Abogacía, que tanto necesitaba de ser remodelado y actualizado, se aprobó una nueva ley de arbitraje, se aprobó un modelo de oficina judicial que ahora parece que va a empezar a desarrollarse, se aprobó una justicia rápida en materia penal que sin duda ha sido buena para la seguridad jurídica y ha sido buena para la justicia más rápida en materia penal, se aprobaron los juzgados de lo mercantil, se aprobaron 19 leyes, la ley de, como has dicho tú antes, la ley de protección, la orden de protección a las víctimas de violencia doméstica, que luego fue desarrollada por la ley de violencia de género. Se aprobaron leyes por consenso. Y ahí votábamos todos, trabajábamos todos, y sinceramente, yo hoy también, igual que le he dado las gracias a Ángel Acebes, le tengo que dar las gracias a quien entonces era el portavoz de Justicia del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar. En aquella época, Juan Fernando también vino muchas veces al Ministerio. Tengo, yo creo que centenares de caricaturas de Juan Fernando.
Y yo con Juan Fernando me precio de ser amigo, y esto vosotros lo entendéis muy bien. Me decía hace poco una clienta que estaba muy preocupada porque al acabar un juicio había visto a un abogado de mi despacho irse a tomar una Coca-Cola con el abogado de la parte contraria, y me llamaba alarmada diciendo: oye, no vaya a ser que sean amigos los abogados y no me defiendan. Y digo: oye, los abogados defendemos a nuestros clientes aunque seamos amigos del abogado de la parte contraria. Y los políticos defendemos a quienes nos votan y los principios de nuestros partidos y nuestras convicciones, aunque seamos amigos a quienes o no nos votan o no comparten siempre nuestros principios. Pero en materia de justicia hay mucho espacio para compartir principios. Y yo con Juan Fernando tuve la suerte de hablar mucho, de negociar mucho y de hacer muchas leyes juntos. Es más, yo creo, Juan Fernando, que tu aportación legislativa fue mucho más eficiente e intensa en las 19 leyes que aprobamos tú y yo juntos que en épocas posteriores. Y no es una maldad. Sí, claro. Pero es verdad que hicimos un montón de leyes juntos. Y sinceramente, ojalá recuperemos ese tono en el que quienes, en ámbitos muy distintos, sea en la política, sea en la abogacía, sea en la impartición de la justicia como jueces, sea en el Ministerio Fiscal, pensemos que la justicia es algo que requiere consenso, que requiere un pacto de Estado, que requiere medidas estables, que requiere medidas hechas escuchando a los que de verdad saben y que requieren medidas que obedezcan a un modelo global. Creo que eso es la única cosa que, como reflexión personal, puedo dejar aquí en este congreso donde tanta gente sabia va a hablar a lo largo del día. Muchas gracias. Juan Fernando, cuando quieras. Muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días, abogadas y abogados de España. Gracias, Carlos Carnicer, por invitarnos a compartir esta conversación ante esta profesión de la abogacía, que es una profesión plural, pero sobre todo una profesión crítica para la realización del Estado constitucional en España. Una profesión por la que pasa el artículo 17 de la Constitución, que garantiza la asistencia letrada y la defensa en juicio. El artículo 24 de la Constitución, como recordaba Juan Alberto, que garantiza el acceso a la justicia, pero una profesión que es determinante para acometer todos y cada uno de los desafíos que tenemos que afrontar si queremos superar esta crisis de la que ya se ha hablado y que seguramente va a ilustrar lo que yo puedo contribuir cronológicamente en el último turno. Contento de hacerlo, con buenos amigos que han compartido conmigo la pasión por el derecho y por la justicia. Saben, porque conversamos a menudo dentro y fuera del Ministerio de Justicia, lo seguimos haciendo, lo hemos seguido haciendo a todo lo largo del tránsito por el Ministerio y después del Ministerio como exministros de Justicia, que no es fácil ser ministro de Justicia. Tampoco dejar de serlo, porque después de haberlo sido se continúa profesando esa pasión por los asuntos que nos mueven, los asuntos del derecho y la justicia tan problemáticos. Y sin embargo, después de haberlo sido, uno suma no solamente la experiencia, sino también el juicio esclarecido de hasta qué punto procede no interferir y medir lo que se dice sobre asuntos que se han visitado y que se han trabajado con la intensidad con que lo hemos hecho Juan Alberto, Ángel, José María y otros exministros de Justicia que frecuentamos también en nuestras conversaciones. Voy a intentar aportar valor añadido y lo voy a intentar hacer con la misma concisión con que se han esforzado en compartir sus reflexiones los otros tres exministros que me han precedido en el uso de la palabra. Para empezar, celebrando, como han hecho ellos, que estemos en Cádiz, una ciudad hermosa, que da título a un episodio nacional de Benito Pérez Galdós
que explica ese arranque de la historia constitucional española en esta ciudad, en este rincón de España, que fue en su momento el último rincón libre con respecto de una guerra que se vendió mucho tiempo como una guerra de liberación frente a una invasión extranjera, pero que tuvo también mucho de ensayo de las muchas guerras fratricidas que hemos tenido en España. Estoy contento de que podamos compartir en esta ciudad, en la que arranca la historia del constitucionalismo español, una reflexión que tiene que ver con una cuestión central en nuestro proyecto de convivencia desde la Constitución de 1978. Lo sigue siendo, la justicia. Y yo, que veo que se nos invita a reflexionar en voz alta sobre los problemas y los avances, al mismo tiempo que sobre los déficits y las cuentas pendientes de la justicia, tengo que recordar que muchos de los problemas tienen que ver con nuestro modelo constitucional y hay que aceptarlo así. Con las apuestas que hizo la Constitución en 1978 y hay que aceptarlo así. Por tanto, como no improvisamos ninguno de nosotros y como todos hemos discursado muchas veces en público y en privado sobre estas cuestiones, pues me gusta recordar que muchos de esos problemas tienen que ver con nuestro modelo constitucional de convivencia, porque sin duda ninguna, en la configuración institucional de la justicia en la Constitución están las claves de muchos de sus padecimientos, sepámoslo. Muchos de sus defectos son congénitos, sepámoslo. Juan Alberto ponía por propia experiencia el dedo sobre la llaga de uno de esos problemas que tienen una configuración constitucionalmente defectuosa, el Consejo General del Poder Judicial. Un órgano que tiene una naturaleza política y una función esencialmente ejecutiva, porque función ejecutiva es la de nombrar o sancionar, y que, sin embargo, tiene una configuración contraindicada con las atribuciones que la Constitución le da. Pero muchos de los problemas de la Constitución, insisto, están ahí y están para quedarse y hay que saberlos manejar. La Constitución configura un sector público justicia enormemente difícil. Por eso no es fácil ser ministro de Justicia, porque el ministro de Justicia es políticamente responsable sobre muchos problemas que no puede resolver, porque la distribución de atribuciones, competencias y responsabilidades en el sector público justicia es la más sofisticada, por decirlo amablemente, la más compleja, la más complicada, la más endemoniada de todos los sectores públicos que la Constitución construye. Y es, por tanto, el ámbito político más difícil de domeñar para la responsabilidad política desde el área de gobierno. La Constitución delinea competencias en el Ministerio de Justicia, pero también en el Consejo General del Poder Judicial, también en el Consejo Fiscal, en el Fiscal General del Estado, también en las comunidades autónomas. Alguna función tienen los ayuntamientos en materia de juzgados de paz, pero igualmente delinea funciones legislativas que corresponden al legislador estatal, a los legisladores autonómicos y distribuye las atribuciones en el área de justicia a todo un conjunto de funcionarios públicos de muy distintas procedencias, de configuraciones corporativas muy distintas, incluso de obediencia política diferente, además de a profesiones liberales, abogados, procuradores, profesiones colegiadas, incluso graduados sociales y gestores, influyen en el funcionamiento total del sector público justicia. Pero todo esto, insisto, delinea un espacio público extremadamente complicado, porque además muchos de estos colectivos que acabo de referir inespecíficamente, abogados, procuradores, los funcionarios de los distintos cuerpos de servidores de la Administración de Justicia, los graduados sociales, tienen intereses no solo distintos, sino contradictorios entre sí, y los hacen valer legítimamente. No solo distintos, sino contradictorios entre sí, y los hacen valer legítimamente. Pero lo principal es que la justicia entiende del conflicto. De hecho, el conflicto es la razón de ser de la justicia. ¿Qué es la justicia? Sino al final, pues, resolver un conflicto jurídico materializado en el que dos partes pretenden tener la razón en derecho. Son dos pretensiones jurídicamente fundadas, contradictorias entre sí, que se controvierten. Son posiciones jurídicas, cada una de las cuales pretende tener la razón en derecho. Lo que quiere decir que cada vez que se acude a la justicia hay dos pretensiones a menudo contrapuestas de justicia. Hay dos justicias contradictorias entre sí. En el mejor de los casos, porque tampoco es infrecuente que cuando dos partes controvierten sus pretensiones ante la justicia, una quiere que se haga justicia y la otra pretende que se haga lo más tarde posible, que no se haga en absoluto.
Y si alguna vez llega a la justicia, que no se ejecute. Eso no es infrecuente, ¿verdad? La abogacía sabe de qué estamos hablando. Por tanto, la justicia es conflicto, la justicia es sector conflicto, es un sector conflictivo. Por eso no nos ha sido fácil ni a Juan Alberto, ni a Ángel, ni a José María, ni a mí ser ministros de justicia. Pero lo hemos hecho y nos hemos empleado a fondo porque la justicia es una cuestión principal, nuclear de nuestro modelo de convivencia y además es una cuestión de Estado. Estoy de acuerdo con ellos. Lo han dicho adornando su razonamiento con aditamentos seguramente innecesarios y con los que no estaría de acuerdo, pero voy a atenerme a lo principal. Y lo principal es que estoy de acuerdo que es una cuestión de Estado, claro que sí que es una cuestión de Estado, principalísima. Y de hecho, tan nuclear y tan de Estado es que en el mundo globalizado que nos toca vivir tenemos que comprender también la justicia en su dimensión supranacional. Yo ahora presido la Comisión de Libertad, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, que construye un espacio de libertad, justicia y seguridad al que mis antecesores pusieron también su grano de arena, su contribución, y que está desplegándose. Entró en vigor el Tratado de Lisboa, el espacio de libertad, justicia y seguridad es una dimensión europea, una política europea sobre la que legisla el Parlamento Europeo, por fin. Ya no es cooperación intergubernamental, como lo era antes de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre del 2009. No, ahora es competencia legislativa del Parlamento Europeo y construye una cooperación policial y judicial en materia civil, que promueve el tráfico civil y mercantil, que incentiva el crecimiento económico y la generación de empleo, y en materia penal, que combate la criminalidad organizada transnacional, que es la criminalidad de nuestro tiempo, es la inseguridad de nuestro tiempo, la amenaza de nuestro tiempo, incluido el terrorismo, por supuesto que sí, y es porque Europa marcó una diferencia que hemos derrotado a ETA. No nos quepa duda. Ese fue el punto de inflexión. Y por eso creo que claro que sí, convengo con ellos en que es una cuestión de Estado que requiere un tratamiento de Estado. Requiere que nos esforcemos todos por construir una gran política congenial, convivencial, que resista el paso del tiempo, que edifique sobre sólido, que haga la casa de ladrillo, no de paja, ni de caña, de ladrillo, y que tenga luz larga, que resista la alternancia en el gobierno, que resista la legítima contingencia de la política coyuntural. Sí, estoy de acuerdo que la justicia requiere, por tanto, un tratamiento especial, como gran política de Estado, y un gran esfuerzo. Y por eso voy a intentar ahora comprimir, en esta última parte de mi intervención, cuáles serían los avances que expresan este entendimiento de la política de Estado y los desafíos que deberíamos acometer y cómo. Bien, es cierto, cuando somos capaces de construir entendimientos suprapartidarios, entendimientos de luz larga, de largo recorrido, somos capaces de aportar una política en materia de justicia que cobra sentido. Y se han puesto aquí algunos ejemplos de manifiesto. Las grandes aportaciones legislativas del tiempo de la democracia se han caracterizado por intentar superar la mayoría de apoyo al gobierno, por intentarlo. Y tienen más éxito cuando lo consiguen. En mi tiempo de gobierno también se aprobaron un buen número de leyes, teniendo en cuenta que el gobierno del que formé parte, de 2004 a 2007 como ministro de Justicia, no disfrutó de mayoría absoluta. No está mal un balance que se plasma en 21 leyes adoptadas, una de ellas la ley de la abogacía, que hizo historia, además de haber regulado la relación laboral especial de los abogados en los despachos. José Pedro, ¿te acuerdas? Y otros avances que tuvieron en cuenta la abogacía en la implementación de la liberalización de servicios, en la modernización de la economía, que se han proyectado también en esta legislatura. Sí, podría enumerar, no tiene sentido, los avances legislativos que expresan esa vocación de luz larga y de largo recorrido. Pero lo que me importa es ese encuadre, que creo que es el correcto, el que intenta construir sobre sólido en materia de justicia. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente para actuar en materia de justicia hay que tener una visión de la ciudadanía que nos mira
que consiga apuntar al interés general por encima de los muchísimos intereses legítimos, parciales, fragmentarios, todos ellos legítimos, pero parciales y fragmentarios y contradictorios entre sí, que habitan en el sector justicia. Tenemos que mirar a los ciudadanos que nos miran, tenemos que corresponderles su mirada, intentar, por tanto, que las reformas legislativas tengan esa inspiración, esa orientación. ¿Y cómo? Pues yo creo que por mi experiencia, y tampoco aquí improviso, porque esas reflexiones las tenía bastante interiorizadas, bastante metabolizadas y digeridas antes de que la vida me honrase con la responsabilidad de ser ministro de Justicia. Creo que lo primero y principal es una visión desacralizada, por decirlo de una forma expresiva o gráfica, de la justicia. Con ello quiero decir varias cosas. Quiero decir que la justicia, sin duda ninguna, tiene problemas, pero no debemos abordar esos problemas con una visión autolacerante, rayana en el masoquismo o cáustica, sino con la visión realista de saber que es un sector conflictivo, complejo, que mejora con el tiempo y que requiere pues aportaciones cooperativas y positivas. Y cuando digo una visión desacralizada, quiero decir que deberíamos superar las aproximaciones estamentales a la justicia, corporativas, a la justicia, prebendales de la justicia, que pretenden que la justicia es cosa de jueces, que pretenden que la justicia es cosa de los expertos, de los profesionales que saben. No, creo que todos podemos aportar al funcionamiento de un sector público que tiene su complejidad y que repercute sobre la vida cotidiana de los ciudadanos y además sobre casi todas las variables de nuestra vida cotidiana y nuestras expectativas de crecimiento también. También una visión modernizadora, lo que quiere decir que no es una visión que arrastre los pies con las inercias del pasado, que sea capaz de desvincularse frescamente de las inercias del pasado y capaz, por tanto, de aportar una cierta dosis de inventiva en el tratamiento de los asuntos. Esa visión modernizadora la acompaño de dos consideraciones. Una, la modernización de la justicia tiene una dimensión cuantitativa. Y todos los que hemos sido ministros de Justicia nos hemos esforzado en hacer los deberes. En contextos más o menos difíciles desde el punto de vista del manejo de las cuentas públicas, de las perspectivas financieras, de las perspectivas presupuestarias, nos hemos esforzado en hacer los deberes. E intentamos presentar un balance que sea decente desde el punto de vista cuantitativo. Más jueces, más fiscales, mejor ratio de jueces por población, más órganos judiciales, más funcionarios de justicia, incrementos presupuestarios, cooperación con las comunidades autónomas. Sí, tiene una dimensión cuantitativa que podríamos elaborar tan lejos como ustedes quisieran, pero tiene sobre todo una dimensión cualitativa. Estoy seguro que también convienen conmigo en esto mis compañeros en la mesa. Esa visión cualitativa tiene que ver con el hecho de que cuando abordamos reformas procesales tenemos que saber efectivamente desde un punto de vista sistémico que el ideal sería que cada escalón de jurisdicción, cada grado de jurisdicción cumpliese una función distintiva, que no se solapase ni interfiriese negativamente con las demás, de modo que la casación sea casación, no tercera instancia, que el amparo sea amparo, no cuarta instancia, que la apelación sea apelación, que la unificación de doctrina sea unificación de doctrina, que las distintas instancias y grados de jurisdicción cumpliesen su función distintiva sin solapamiento ni interferencia negativa con las demás. La segunda tiene que ver con el modelo de juez. Lo he dicho ya, nunca he compartido la visión estamental, corporativa del servicio público judicial. Pero no quiero abundar sobre eso, sino decir que el modelo de juez tiene que ser cada vez más un juez especializado. La idea de que podemos reclutar jueces omniscientes en la casilla de salida, que se sepan todo el derecho y que entran en la judicatura por saberse todo el derecho, es una idea no solamente irreal, no funciona en la práctica, sino disfuncional, porque no satisface la demanda de justicia de la sociedad avanzada, diversificada, plural e hiperjuridificada, que es la sociedad actual. Por tanto, la especialización y reclutar jueces especializados en origen me parece que es una buena idea para mejorar el conjunto del funcionamiento. La tercera tiene que ver con los procedimientos. Y creo que se han hecho reformas en todos los órdenes jurisdiccionales. Continúa pendiente la reforma global del proceso penal, pero no quiero contender en esto con los comentarios que
que he escuchado de mis compañeros, sino señalar que comparto que sigue siendo efectivamente una cuenta pendiente. Actualizamos la jurisdicción civil, ¿verdad? Actualizamos la contencioso administrativa, lo hicimos antes. Actualizamos la laboral, lo habíamos hecho antes todavía, pero no hemos acabado del todo de actualizar, de poner en hora la jurisdicción penal con la Constitución. Ese trabajo hay que hacerlo y debería hacerse por consenso, una amplia base de legitimación político y social para una reforma procesal penal en la que la abogacía debería involucrarse a fondo. Y la última es la que creo que tiene que ver, la última consideración, es la que creo que tiene que ver con la modernización ofimática, tecnológica de las herramientas disponibles, las herramientas de conocimiento disponibles. Y aquí todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Porque esa reforma encuentra una dificultad principal no solamente en las inercias, sino en las resistencias al cambio de las personas afectadas, que son, como ustedes saben perfectamente, cientos de miles, 35.000 funcionarios y los operadores jurídicos, como solíamos decir, los abogados, más de 100.000 incluidos. Tenemos que poner todos de nuestra parte para conseguir saldar esa cuenta pendiente. Y por último quiero aquí darme la mano con mis compañeros también, Juan Alberto, Ángel y José María, para subrayar la importancia que tiene el que la justicia sea en su conjunto como sector y sus profesionales dentro, los abogados también, sea una referencia de ejemplaridad en tiempos de crisis. Porque la crisis puede sacar lo mejor de nosotros, pero también lo peor. Y la crisis ha significado también una maximización de pleitos y ha significado también que las prácticas jurídicas pueden en un momento dado pues intentar pues exasperadamente sacar dinero de la multiplicación de los pleitos o de la prolongación de los pleitos. Esas cosas pueden pasar en el mundo real, pero también puede pasar lo contrario, que seamos todos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos para intentar aportar nuestra aportación, nuestra contribución de ejemplaridad en la respuesta ante la crisis. Es cierto que la justicia tiene una crisis cronificada, pero hay que desdramatizar, hay que abordarla con realismo, con seriedad y con modestia, sabiendo que cada ministro pone su ladrillo en la buena dirección y con eso es bastante. Ninguno puede aspirar a reinventar la justicia ni a significarse en el jalón definitivo de un antes y un después en la historia de la justicia española. Y sabiendo también que una justicia que funciona es crucial para recuperar la confianza en nuestra sociedad y en sus posibilidades. Una justicia disfuncional entorpece el crecimiento. Es un factor retardatario, a menudo poco subrayado. La crisis no es solamente de la economía financiera, afecta a las instituciones y a nuestra confianza en las instituciones, y la justicia puede poner de su parte. Porque si es cierto que la justicia tiene problemas, y al decir de muchos la justicia es un problema, lo que es cierto también es que sin justicia no hay solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Bueno, estoy segura que todos nosotros tendríamos gran número de preguntas que hacer a los cuatro ponentes y podríamos estar hablando hasta muy tarde, pero tenemos el límite lógico del tiempo. Únicamente los ponentes me han pedido una breve intervención por el propio orden que han hablado anteriormente y así lo vamos a hacer. Alberto, cuando quieras. Sí, muy brevemente porque ya es la hora de la comida. Solamente 3 comentarios. El primero de ellos, todos hemos hablado de que somos amigos y nos llevamos bien. Debería ser normal. Si lo decimos es porque no suele ser normal. Esta es la realidad. Y yo, por añadir algo más, a mí quien me dio la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort es José María. Curiosamente, estos son hechos como son. Por lo tanto, efectivamente la justicia une mucho. Segundo, ¿cómo no me va a parecer bien el Pacto de la Justicia? Mi primer discurso de ministro de Justicia en el 93 fue proponiendo un pacto de Estado político y social en materia de justicia. Esa es la salida indudable. Tercera afirmación. Por lo menos hay 2 años sin elecciones, salvo las europeas. ¿Seremos capaces de aprovechar estos 2 años para intentar articular y desarrollar en serio, ya que recursos económicos no habrá? Por lo menos podemos intentar cerrar nuestro modelo jurídico. Y cuarto, y acabo con ello,
Lo que yo decía respecto del tema del fiscal o el juez instructor no es porque pienso que ese problema hay que resolverlo aisladamente. Obviamente hay que resolver conjuntamente, como tú decías, porque el estatuto fiscal, porque la reordenación de recursos personales y materiales. Eso sin duda. Lo que quería decir es que me temo que un tema tan sencillo como ese viene bloqueando la cuestión 20 años. Eso es lo que quería decir nada más. Y que, por lo tanto, hay que resolverlo. Del modo que consideremos oportuno, pero hay que resolverlo para poder abordar la reforma global del proceso. La buena o mala voluntad de las formaciones políticas la vamos a ver muy pronto, después del día 20, porque, como recuerdo, los grandes órganos constitucionales no se ha renovado ninguno, por desacuerdo entre las fuerzas políticas. Esperemos, sería un buen botón de muestra que lo primero que cambie sea eso. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Juan Alberto Ángel, cuando quieras. Pues una reflexión de ex ministro de Justicia y ex político. A mis compañeros ahora de profesión, abogados. El próximo día 20, o sea, nos quedan muy pocas semanas, se va a elegir y vamos a elegir un nuevo Parlamento del que van a salir grupos parlamentarios que tomarán posesión y va a salir un nuevo gobierno. Pues es la experiencia de exministro es que, lo que decía José María, la ayuda de los que saben, de los que conocen, viven, palpitan con los problemas cada día, es inestimable. A un ministro de Justicia, una conclusión de los abogados, una opinión de quienes vivimos tan directamente los problemas, las dificultades y también las cosas positivas y los avances que se van consiguiendo en la justicia, tiene un valor incalculable. Créeme. Y entonces, pues gane quien gane, y la mayoría de los grupos parlamentarios van a estar de los partidos mayoritarios en el Parlamento, pues que les ayudemos, que esto se puede arreglar, como decía Juan Alberto, que tiene solución, pero que los abogados tenemos mucho que aportar. Y sitios como este, un congreso, de donde se puedan extraer conclusiones y desarrollar en trabajos posteriores, ponerlos al servicio de quienes los españoles decidan a partir dentro de unos días que van a tener la responsabilidad que nosotros tuvimos de desarrollar, implementar y mejorar la justicia democrática, pues que merecen, y haremos un servicio a todos los ciudadanos si los abogados, con todo lo que sabemos, pues les podemos ayudar. Gracias. Muchas gracias, Ángel. José María, cuando quiera. Pues yo solo daros las gracias a todos y desearos que este congreso sea un magnífico congreso, que culminéis con mucho acierto, con mucho éxito, y que nos sirva a quienes somos abogados este congreso para seguir haciendo cada día mejor nuestra profesión. Muchas gracias. Gracias a ti, José María. Juan Fernando, ¿quieres añadir algo? Los congresos de la abogacía han hecho historia en España. Desde el legendario Congreso de León hasta la fecha, los congresos de la abogacía han sido jalones de la historia de todos estos años de desarrollo constitucional y democrático. Y por qué no pensar que este congreso también tiene su coordenada y su proyección. Quiero pensar que una vez que ha entrado en vigor esa ley de acceso, con esa larga vacatio legis que fue ordenada precisamente para engrasar y facilitar la superación de las dificultades que había encontrado hasta su aprobación. Y con el nuevo sistema, por tanto, de ordenación de la carrera profesional de los abogados, hay una palanca de oportunidad para incrementar el compromiso que ha caracterizado a esta profesión, que tiene enorme vitalidad y que además tiene firmas señeras muy prestigiosas en toda Europa por su especialización y por su capacidad de contribuir a la prestación de servicios profesionales en planos muy distintos, no solamente en la llevanza de pleitos. Me gustaría pensar que el esfuerzo de la especialidad y de la calidad
y de la calidad en la prestación del servicio puede contribuir a esa recuperación de la confianza que nos es tan urgente, insisto, de la confianza de los españoles en nosotros mismos, de la confianza de los españoles en nuestras instituciones y en las que nos representan, que sí nos representan, de la confianza en lo que podemos dar de nosotros mismos, no de la confianza de los mercados, sino la confianza de nosotros en lo que estamos haciendo. Y estoy convencido de que los abogados que tienen tan enorme implantación, tan numerosos y tan arraigados en la sociedad en tantos órdenes, pueden contribuir muchísimo a la mejora de este sector público judicial que no pertenece solo a los jueces, lo insisto siempre, en un foro de abogados y en un foro de judicatura también, y por tanto que este Congreso en Cádiz haga historia también. Gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Os aseguro que hemos pasado un rato estupendo y además finalizamos con una visión optimista de futuro y con la ilusión en un nuevo modelo de justicia. Muchas gracias. Os recuerdo a los demás que vamos a comer y que todos los que queráis podemos comer aquí. Continuamos a las 4. Muchas gracias.